Folic acid is a vitamin which can protect a developing baby from getting a serious problem that can cause difficulties walking. Spina bifida, anencephaly, these are major birth defects that are either fatal or have serious long-term consequences for the child. Los defectos del tubo neural representan el 14.7% del total de los casos de malformaciones congénitas relacionadas al sistema nervioso central. Las tasas de incidencia notificadas oscilan entre 4 y 10 casos por 10.000 nacidos vivos. El ácido fólico juega un rol importante contra los defectos del tubo neural. Estudios respaldan que esta vitamina del complejo B tiene efectos protectores contra la recurrencia de los defectos del tubo neural y que la deficiencia del folato está ligada a la aparición de estos. Dentro de la gestación tendremos dos grandes periodos, el periodo embrionario y el periodo fetal. El periodo embrionario irá desde el día 0 o la fecundación hasta la 8ª semana de gestación. El periodo desde la 3ª hasta la 8ª semana se llamará la fase de organogénesis, donde cada capa germinal dará origen a tejidos y órganos específicos. El periodo embrionario tendrá una alta susceptibilidad a la teratogénesis, es decir, la formación de personas con malformaciones congénitas. Esta imagen es de un embrión en un corte transversal, es importante eso, en la semana 3. ¿Listo? Y en la semana 3 yo tengo 3 capas, ectodermo, mesodermo, endodermo. Hay una cosa muy importante y es que hacia acá va a ser dorsal y hacia acá va a ser ventral. Como toda la organización del sistema nervioso, el componente motor se encuentra hacia la parte anterior o ventral, mientras que el componente sensitivo se encontrará hacia posterior o dorsal. Es por esto que cuando no hay un cierre en la parte dorsal del embrión, existe una pérdida dermatomérica de la sensibilidad. El nivel de la lesión determinará la zona anestesiada y los músculos afectados. La estructura que te marca la formación del tubo neural es justo en la línea media, la notocorda. Ella tiene que mandar señales a las estructuras vecinas y específicamente vamos a hablar de una parte de este disco trilaminar que es el ectodermo. Esta región va a estar en la línea media recibiendo señales de la notocorda y va a empezar a diferenciarse esas células. Esas células se van a diferenciar en una placa. Es plana y va a formar sistema nervioso, placa neural. Esa placa neural es la que está destinada a formar todo sistema nervioso, tanto periférico como central. Y aquí quisiera que ustedes vieran una cosa. Esa placa tiene una parte más central, una parte más lateral. Esto en últimas va a ser un epitelio que va a ser el ectodermo. Y esta notocorda manda señales y le empieza a decir a estas células epiteliales del ectodermo, plieguense. Las células empiezan a cambiar su conformación. De hecho, en algunos libros hablan de que tiene una formita como si fuera una botellita. ¿Listo? Y se empiezan a plegar, a plegar, a plegar. No se les olvide que esa placa tiene una porción más medial y una porción más lateral. Siempre inducidos por la notocorda. Esta parte no se va a plegar. Listo. Solamente esto. Y si seguimos la secuencia de imágenes, va a pasar esto. Cada vez me voy a plegar más y me voy a separar de ese epitelio original. Llegará un momento en que esa placa se separe completamente del resto del ectodermo. Ese ectodermo va a ser muy importante para formar la piel, y eso es muy importante en este tipo de patologías. Esto se va a llamar ectodermo superficial. Un defecto congénito causado por la falta de separación del ectodermo de superficie, el neuroectodermo y las meninges que lo recubren es el seno dérmico. Este está asociado al cierre del tubo neural y a la formación de las meninges en la región lumbosacra de la médula espinal. La parte medial de la placa neural va a formar el tubo y la parte más lateral de la placa
queda como en una zona intermedia, no queda ni en el ectodermo superficial ni en el tubo, queda acá, a un lado y al otro. Y esto es lo que va a formar la cresta neural. Esto está pasando a lo largo de todo el embrión. ¿Listo? Y si yo los pongo acá, esto es un corte transversal, pues esto va a empezar a cerrarse a nivel cervical. ¿Listo? Más o menos donde está el quinto somita. Acuérdense que el mesoroparaxial se separa en regiones llamadas somitas y más o menos a nivel del quinto somita, ¿sí? Vamos a empezar a cerrar este tubo como lo estamos cerrando acá. Aquí se va a empezar a cerrar y tiene que cerrarse tanto hacia la parte cefálica, acuérdense que cefálica también se le puede decir rostral, y acuérdense que en el embrión cefálico es anterior, es lo mismo. También se tiene que empezar a cerrar hacia abajo, bueno, hacia caudal. Entonces, como si fuera una cremallera, donde este cierre se va dando tanto hacia abajo como hacia arriba. Estos sitios que aún no se han cerrado es lo que ustedes van a llamar los neuroporos. El poro cefálico, rostral o anterior y el neuroporo caudal o posterior. ¿Listo? El cierre del neuroporo anterior se relaciona a malformaciones congénitas no compatibles con la vida, como la anencefalia, la merencefalia o la craneorraquísquisis. ¿Listo? Más o menos el neuroporo anterior termina cerrándose, depende del libro, pero casi todos coinciden día 23, 24 más o menos, ¿sí? Y 3 días después, más o menos, depende del libro, día 27, día 28, se termina de cerrar el neuroporo posterior. Siempre esto va a estar acompañado de la cresta neural y al lado también van a estar los somitas. Esto es muy importante por varias cosas. Uno, la cresta neural, acuérdense que va a formar sistema nervioso periférico, ¿sí? Estas células van a empezar a migrar junto con el somita para formar los nervios de las respectivas regiones del cuerpo, pero hay una cosa muy importante respecto al tubo neural. Estas crestas neurales van a aportar mucho a la formación de las meninges. Entonces, el hecho de que yo no cierre el neuroporo, ya sea el posterior o el anterior, puede afectar inclusive la formación de meninges. La mayoría de los defectos congénitos de la médula espinal se deben a la falta de fusión de uno o más arcos neurales durante la cuarta semana de desarrollo. Estos se agrupan bajo el concepto de espina bífida. Los subtipos de espina bífida dependen del grado y del patrón del defecto del tubo neural. Dentro de los defectos del tubo neural encontramos la espina bífida oculta. En esta se observa la falta de fusión del arco vertebral. Por otra parte, cuando el quiste contiene meninges y líquido cefalorraquídeo, el defecto se denomina espina bífida con meningocele. Si la médula espinal, las raíces nerviosas o ambas están contenidas en el interior del quiste meningio, el defecto se denomina espina bífida con mielomeningocele. Y por último, tenemos la espina bífida con mielosquisis. La espina bífida con meningocele, mielomeningocele o mielosquisis se recogen en conjunto bajo el término de espina bífida quística, debido al quiste asociado a todos ellos. Tiene que haber estructuras acá, en la región cefálica, que le digan ese tubo neural, listo, el tubo usted ya se formó, ya se cerró, ahora tiene que empezar a diferenciarse en cada una de las estructuras del sistema nervioso central. Va a tener una región que va a formar encéfalo y otra porción que va a formar médula. Esto es importante por lo siguiente. Ya cerrado, inicialmente en la parte cefálica va a formar 3 vesículas. ¿Sí? Acuérdense que eso es un tubo, entonces hay un hueco acá adentro. Y posteriormente, estas 2 vesículas, esta primera, el prosencéfalo, se va a dividir en 2. Ideal para formar hemisferios cerebrales y ventrículos laterales. Ustedes lo han escuchado mucho porque ayuda a formar el tálamo, el epitálamo, el hipotálamo, toda esa región del tálamo, ¿sí? Y acá el hueco
se va a llamar tercer ventrículo. Solo tubo, que es clave para formar la protuberancia puente, ¿sí? Y para formar el cerebelo. ¿Listo? Y se forma la porción superior del cuarto ventrículo. Va a formar el bulbo raquídeo o médula oblonga, como quieran decir, y forma la parte inferior del cuarto ventrículo. De aquí para abajo, pues ustedes ya saben que el resto del tubo va a formar médula espinal con la región cervical, torácica, lumbar, sacra y coxil. Folato, una vitamina del complejo B, se considera un nutriente esencial, lo que significa que los seres humanos no lo podemos sintetizar. La mayor fuente son los alimentos, como los pescados, la carne y los cereales. Los folatos tienen dos efectos fisiológicos principales. Son cofactores de las enzimas que sintetizan ADN y ARN y se requieren para la conversión de la homocisteína en metionina. Durante las primeras etapas de desarrollo fetal, la síntesis de ácidos nucleicos y proteínas está en su auge, y por consiguiente los requisitos de folato de la madre aumentan rápidamente en ese periodo. Cuando el folato resulta insuficiente, la producción de ácidos nucleicos se inhibe, y las células no logran fabricar suficiente ADN para la mitosis. Hacia el año 1980, el científico Richard Mittels logró establecer un nexo entre la carencia de folato y la aparición de defectos del tubo neural, al administrar suplementos multivitamínicos a mujeres que anteriormente habían dado a luz a uno o varios bebés con defectos del tubo neural. En dicho estudio se logró demostrar una tasa de reaparición del 5% en el grupo al que no se le habían administrado los suplementos, frente a una del 0,6% en el grupo que sí los había recibido. Aunque el mecanismo exacto por el cual el ácido fólico previene los defectos del tubo neural es incierto, se proponen dos teorías principales. La primera sugiere que la susceptibilidad a defectos del tubo neural se debe a errores congénitos en el metabolismo del folato. Y la segunda teoría, menos aceptada, plantea que el ácido fólico podría inducir selectivamente el aborto de fetos con defectos del tubo neural, aunque carece de una explicación biológica. En cuanto a la dosificación, desde 1992 el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos ha recomendado una dosis diaria de 0,4 miligramos de ácido fólico para prevenir la aparición de defectos del tubo neural. En conclusión, el ácido fólico es un nutriente esencial para la prevención de malformaciones congénitas graves, como los defectos del tubo neural. Asegurar una ingesta adecuada antes y durante la gestación es crucial para el desarrollo del sistema nervioso del bebé. Como médicos debemos estar preparados para educar a nuestros pacientes sobre la relevancia de una nutrición adecuada, la suplementación y factores de riesgos asociados a los defectos del tubo neural.